Muy buenos días, mis discípulos amados. Yo soy Manu Pereiro, ministro de la Iglesia del Primer Siglo por la voluntad de Dios, y aprovecho este momento para enviarles mis bendiciones, pero también la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Conforme a nuestra costumbre, todos los días domingo a las 11 de la mañana compartimos la exactitud y precisión de la palabra de Dios, la cual es su voluntad revelada. Nuestro Padre Celestial, el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra a lo largo de toda la historia de la humanidad, le ha revelado a su máxima creación, el ser humano, misterios, secretos divinos, porque desde el principio Dios amó a la humanidad y siempre evitó que su creación sea totalmente destruida por las acechanzas del maligno. En la antigüedad, Él se comunicó por medio de hombres que profetizaban y advertían a sus pueblos de las maquinaciones de Satanás. Hoy lo hace por medio de la Biblia, la cual expresa su voluntad revelada, la cual fue escrita cuando santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si Dios no se hubiera manifestado por su propia voluntad y decisión, jamás el hombre podría haber conocido de Dios y sus planes. En su infinito amor, Él nos dio a conocer sus misterios, en algunos casos para advertirnos sobre calamidades, en otras para darnos a conocer su eterno y profundo amor, plagado de bendiciones para cada uno de nosotros. Por favor, quisiera que me acompañen y veamos algunos ejemplos de esto que acabo de citarles. Acompáñenme, por favor, al libro de Génesis, en el capítulo 6, y comenzando a leer en el versículo 13, dice así esta maravillosa e incomparable palabra de Dios. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia y a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Bueno, todos nosotros conocemos y sabemos sobre el diluvio que ocurrió y cómo Dios salvó a Noé y a su familia. Es importante hacer algunas aclaraciones realmente para destacar. El Dios de este mundo, Satanás, tiene todo el poder y la autoridad sobre la tierra, la cual él la recibió porque le fue delegada por Adán cuando él pecó. Por lo tanto, el diluvio y todo lo malo que viene en el mundo nunca es traída por Dios el Todopoderoso, ya que en él no hay maldad ni odio. Todo eso proviene del maligno. Ahora, como Dios es justo, Él tiene que respetar los derechos adquiridos por el diablo hasta que se cumplan los tiempos del plan de Dios. Por lo tanto, Él no puede evitar que las personas pequen, porque Dios nos dio libre albedrío. Como tampoco nosotros podemos evitar las consecuencias que sufren nuestros hijos cuando desobedecen nuestra advertencia de: nene, no ponga los dedos en el enchufe porque te va a dar la corriente. Muy real, ¿no es cierto? Dios nos exhorta amorosamente a que no pequemos, mas si pecamos, pagaremos las consecuencias de nuestro pecado. Por dar un ejemplo muy simple, tu hijo en un momento de locura mata al vecino por una discusión. ¿Él deja de ser tu hijo porque mató? Para nada, pero lamentablemente irá a la cárcel y pagará las consecuencias de su error. ¿Saben por qué el diluvio mató a miles de millones de personas y solo 8 Dios pudo salvar? Porque fueron las únicas que no habían renacido de la simiente de Satanás. Nada malo viene de parte de Dios, el Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, Él no puede evitar que tú pagues las consecuencias
por desobedecer o no creer sus advertencias. Está clarito, ¿no? Bueno, Dios nos está advirtiendo que este mundo y todo lo que está en él será quemado por el fuego, que nos alejemos del pecado, que sigamos las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, que vivamos conforme a los mandamientos de Dios y no conforme al mundo. ¿Y qué hace la mayoría de las personas? Cuando esto ocurra, que les garantizo que esto va a ocurrir, que va a pasar con las personas que no obedecieron a Dios. ¿Se dan cuenta, chicos? Esto es muy simple. Dios desde el inicio de los tiempos le advirtió a la humanidad por dónde tiene que caminar. Sin embargo, el ser humano en su soberbia decidió caminar de acuerdo a su guía, de acuerdo a lo que su mente le decía y de acuerdo a lo que su sentido le indicaba. Y ya vemos a dónde va, ¿no es cierto? Fíjense, para continuar con esta enseñanza que yo titulé, ¿no es cierto?, Dios revela misterios. Porque si Dios no nos revelara las cosas, nosotros nunca las podríamos conocer. Fíjense, por favor, vamos a un ejemplo. Génesis, capítulo 41, versículo 16. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Bueno, como ustedes saben, mi exhortación, lean el contexto. Yo no puedo citar todo el contexto, si no esta enseñanza sería muy larga. Acá el contexto viene hablando de un sueño que había tenido el faraón y que nadie podía descifrar. Solamente había un hombre que lo podía descifrar y ese hombre era José, un hombre que había sido condenado injustamente y que estaba en la cárcel. Entonces, cuando lo llaman a José, él se presenta delante de Faraón y él dice: no está en mí, pero Dios será el que dé una respuesta propicia a Faraón. Esto es lo que responde a Faraón, lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. Y entonces el versículo 29 relata un poco, así haciendo un resumen de lo que había soñado Faraón, sobre los acontecimientos que iban a venir y que eran producidos por el Dios de este mundo, por Satanás. Dice así la palabra de Dios en el versículo 29. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Toda una revelación de todo el plan satánico del diablo para tratar de destruir, sobre todo, a la línea cristiana o a la línea, digamos, la línea de Cristo, ¿no es cierto? Génesis, versículo 31. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces, el versículo 32, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios, entre comillas, se apresura a hacerla. Acá el contexto quiere decir que Dios no puede detener esto porque está dentro de la autoridad que tiene Satanás, o que tenía Satanás en ese momento, y parte de esa autoridad tiene hoy. Satanás tiene la autoridad para traer terremotos, para traer inundaciones, para traer destrucción en la tierra. Pero Dios va a proteger a sus hijos. Dios va a proteger a aquellos que estén en íntima comunión con Él. Dice una manera de reflexión: Dios trajo esa hambruna para nada, pero Dios muestra la solución a esa maquinación de Satanás. ¿Se dan cuenta? Veamos otro ejemplo, por favor. Un ejemplo muy lindo. Ahí no estamos hablando de calamidades, sino de bendiciones. Lucas, por favor, capítulo 1, versículo 30. Entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Bueno, todos ustedes saben que estamos hablando de el anuncio del ángel enviado por Dios a María, diciéndole: he aquí,
tú vas a concebir un hombre y ese hombre va a ser el Hijo de Dios, va a ser declarado Hijo del Altísimo. Miren, hay cientos de registros en la palabra de Dios que muestra cómo nuestro Padre ha intercedido por nosotros, revelándonos misterios, secretos divinos, que jamás podríamos llegar a conocer o descubrir por nuestros 5 sentidos. En esta línea, hoy vamos a ver un pequeño resumen del libro de Efesios, donde Dios les revela al apóstol Pablo el gran misterio, escondido por los siglos y edades. Por favor, comencemos con la primera sección de este resumen. La identidad y la posición del creyente en Cristo. Esto, lo que vamos a citar en esta primera sección, es todo lo que Dios ya hizo. Ya está hecho. Nosotros solamente tenemos que ir y tomarlo, porque ya está hecho por Dios, por la obra redentora de Jesucristo. Acompáñenme al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, tiempo pasado, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Qué maravilla, ¿no? ¿Se acuerdan que aprendimos que la palabra toda es toda con distinción o toda sin excepción? Bueno, Dios nos ha bendecido con toda sin excepción bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios, por favor, capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, la sangre de Jesucristo, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Estamos hablando de bendiciones, como Dios anuncia y deja escrito las bendiciones para la humanidad que desea adherirse a esas bendiciones. Efesios, por favor, capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues que es regalo de Dios. Pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No podemos salvarnos a nosotros mismos. La salvación es por gracia, el perdón de pecado es por gracia, el acceso a la vida eterna es por gracia, el recibir el don de Espíritu Santo es por gracia. La palabra gracia significa favor divino inmerecido. Eso significa gracia. Efesios, por favor, capítulo 3, versículo 6, que cierra esta primera sección de este análisis de la epístola de Efesios. Versículo 6, Efesios 3, versículo 6, que los gentiles, dice la palabra de Dios, son coherederos. La palabra coheredero significa compartir plenamente la herencia y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Este es el gran secreto que fue guardado por los siglos y edades en Dios y que fue revelado al apóstol Pablo. Que los gentiles, no estamos hablando de los judíos que era el pueblo elegido por Dios, los gentiles son miembros del mismo cuerpo de Cristo, son coherederos y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio de este evangelio que hoy les estoy predicando. Acá termina, digamos así, la primera sección del libro de Efesios. La segunda sección habla de nuestro andar en Cristo. Pablo, por medio de una exhortación a los creyentes a vivir de acuerdo con su nueva identidad en Cristo, enfatizando la unidad en el cuerpo de Cristo y la vida santa. Se destaca la importancia de la humildad, la paciencia y el amor, así como la necesidad de evitar la corrupción y vivir en luz. Efesios, por favor, capítulo 4, comenzando en el versículo 1, dice así esta maravillosa palabra: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Así tenemos que andar, como Cristo, como los apóstoles, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto es andar con una mente renovada, no con la mente que heredamos de nuestros padres, no con la mente que heredamos de esta sociedad, sino con una nueva mente, una nueva manera de pensar,
una nueva manera de vivir. Efesios, por favor, capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito, que todos nosotros, hombres y mujeres, lleguemos a la plenitud del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón y a una mujer perfecta, iguales que Cristo. Efesios, por favor, capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿cuál pasada manera de vivir? La que heredamos de nuestros padres, la que heredamos de esta sociedad. Despojaos, dice la palabra de Dios, del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Dónde me he visto yo del nuevo hombre? En mi mente, en mi corazón, por medio de la palabra. Yo hago que la palabra de Dios me eleve al nivel de Cristo. Me he visto de la palabra de Dios y vivo conforme a esa palabra de Dios revelada. Eso es vestirse del nuevo hombre. Efesios, por favor, capítulo 5, versículo 8. Porque en otro tiempo, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, éramos tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. No es que hay veces que los cristianos no nos damos cuenta, ¿no?, de que tenemos que dejar de estar en esa actitud de recibir. ¿Y cuándo andamos? ¿Cuándo caminamos? ¿Cuándo llevamos la palabra de Dios a otras personas? ¿Cuándo cumplimos el ministerio que Dios nos encomendó de reconciliar a Dios con el mundo? ¿Cuándo nos vestimos como embajadores de Cristo y salimos a cumplir nuestra misión como embajador en nombre de Cristo y en nombre de Dios? La sección número 3, chicos, para ir terminando. La batalla espiritual del creyente. La última sección de este análisis y de este resumen del libro de Efesios aborda las relaciones personales y la armadura que Dios nos dio, recordando a los creyentes que su lucha es espiritual y que deben estar firmes en el poder de Dios. Se subraya la importancia de la oración y de revestirse de la armadura espiritual para resistir ¿qué? Las acechanzas del diablo. Acompáñenme por favor al libro de Efesios capítulo 5, versículo 21, dice: someteos unos a otros en el temor, respeto a Dios. Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, después de todo esto que estuve comentando, llego acá, dice Pablo por revelación, y dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no de la tuya, en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Las acechanzas van a estar porque vivimos en territorio enemigo. Ahora, cuando nosotros nos vestimos de toda la armadura de Dios y nos fortalecemos en el poder de la fuerza de nuestro Señor, nosotros podemos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos ¿con qué? Con la verdad, con la palabra de Dios correctamente dividida, sin hacer interpretación privada y por supuesto como obreros que al dividir la palabra correctamente somos aprobados delante de Dios. Y vestidos, dice la palabra de Dios, con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Versículo 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Qué significa esto? Hablando en lenguas y velando en ello con toda perseverancia y súplica con todos los santos. La carta a los Efesios revela el gran misterio que estuvo oculto por generaciones, que los gentiles son coherederos y parte del cuerpo de Cristo, junto con los judíos,
a través de la obra redentora de Jesucristo. Este misterio, este secreto divino, ahora revelado a través del apóstol Pablo, nos llama a vivir de acuerdo con nuestra nueva identidad en Cristo, a mantener la unidad del cuerpo, a andar conforme a las directivas de nuestro Dios, de nuestro Señor, y a estar firmes en la batalla espiritual. Como creyentes, debemos corresponder a Dios y a Jesucristo con dedicación, con gratitud y con compromiso, recordando siempre el sacrificio inmenso que Cristo hizo por nosotros. Tenemos que revestirnos de la armadura de Dios. Debemos mantenernos firmes en la fe, unidos en amor y viviendo conforme a la voluntad de Dios, siendo luz en el mundo y reflejando ese favor divino inmerecido de Dios en todas nuestras acciones. Que Dios te bendiga. Deseo de todo corazón que esta enseñanza sea una enseñanza de fortalecimiento, una enseñanza de exhortación y al mismo tiempo una enseñanza de consolación. Porque Dios te está diciendo todo lo que hizo ya por ti. Te está diciendo que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales y te está diciendo que tienes que caminar y andar como Cristo anduvo, fortalecidos con todo el poder de Dios, no con tu fuerza, sino fortalecidos con el poder de su fuerza y viviendo conforme a lo que hemos recibido de parte de Dios y de parte de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y te espero el próximo domingo. Chao, chao.